Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué honor, qué gusto, qué lindo cuando llega este tiempo donde podemos compartir esta fe, esta fe. Hoy tenemos escatología, tenemos un tema interesante porque nos vamos a meter un poco nomás, en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a introducir de alguna manera en los mensajes dados en estos capítulos maravillosos, introductorios del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, los mensajes a las iglesias de Asia Menor, los mensajes que en su conjunto podrían considerarse como el gran mensaje dado a la iglesia en tono profético por parte de Jesucristo, y es un mensaje trascendente realmente, es un mensaje que desnuda muchísimo las realidades inherentes propias de la iglesia, sus contradicciones, sus aciertos, sus virtudes, sus pecados. Es increíble todo lo que se puede estudiar y todo lo que se puede decir de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Pero nosotros tenemos que primero hacer un poco de repaso, de contexto y entender por qué vamos a entrar en Apocalipsis, siendo que venimos en los últimos videos hablando de Mateo capítulo 13. ¿Qué relación hay entre la revelación profética dada en Mateo, en las 7 parábolas de Mateo 13? ¿Qué relación hay entre Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3? ¿Cómo encajan estas dos piezas proféticas dentro de la escatología? ¿Cómo se complementan a la vez? ¿Qué diferencias hay entre el enfoque de Mateo 13 sobre el curso del presente siglo, de la presente era, con el enfoque que da Apocalipsis? Bueno, vamos a esto, amigos. Estamos aquí ¿en qué página estamos? Quiero ver. En la página 114. Recién terminamos de hablar de las 7 parábolas de Mateo capítulo 13, como, si me lo permiten, cómo estas 7 parábolas pintan y hacen una descripción profética de cómo va a ser el tiempo desde el inicio de la era de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, en este gráfico he agregado una nueva llave, que es esta llave que está aquí, que indica Apocalipsis 2 y 3, los 7 mensajes. Es importante distinguir el enfoque que hace Apocalipsis 2 y 3, el enfoque profético que hace estos dos capítulos, del enfoque profético que hace Mateo 13. Porque mientras que Mateo 13 abarca proféticamente el pulso del presente siglo hasta la segunda venida de Cristo, como pueden ver hasta acá, las 7 parábolas abarcan toda la era de la iglesia más el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se centran exclusivamente en el curso de la presente era hasta el tiempo del rapto. Entonces hay una diferencia importante ya de enfoque, como pueden ver. Aquí podemos notar la principal diferencia en la naturaleza de la descripción que hacen estos dos pasajes. Mateo 13 abarca todo. Apocalipsis 2 y 3 abarca la era de la iglesia. Dicho esto, podríamos
comenzar la lectura para que no se nos haga tan largo, porque hoy tenemos que terminar con las 7 cartas, acá, con las cartas a las 7 iglesias, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Es un poco complejo, les voy a pedir que traten de estar concentrados. Si no es el momento más adecuado para vos, mientras que estás mirando esto, déjalo de lado, déjalo para un momento en el cual te puedas concentrar, porque te va a demandar una concentración que si no la tenés en este momento, no, vas a perder tiempo, ¿no? Es un consejo, nada más. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. El curso de este presente siglo es presentado en un segundo pasaje más extenso que se encuentra en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Mientras que Mateo capítulo 13 hacía un estudio de la presente era en su relación con el programa del reino, a ver si empezamos bien, distinguiendo los destinatarios de estos dos pasajes. Mateo 13, el programa del reino, Israel. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis bosquejan el presente siglo con referencia al programa de la iglesia. ¿Se ve la diferencia? Bien. Si bien, es imposible que estos dos programas en algún punto no muestren cierta coherencia, ¿no? Hay una serie de características malas del presente, del periodo de tiempo en el cual estamos viviendo, que afecta tanto negativamente a Israel en su dureza, en su ceguera, en su dispersión, en su presunción de estar en lo correcto cuando afirma que Jesucristo no era el Mesías que esperaba Israel y que el Mesías aún está por venir. Bueno, todas esas cuestiones tan negativas que hacen a la cuestión de Israel, corren de manera paralela, en un sentido, con todas las cosas negativas que son propias de esta presente era en la que el maligno tiene una gran libertad dada por Dios, permitida por Dios, para que actúe, ¿no?, según sus designios. Todo esto va a redundar nada más y nada menos que en la humillación y en el juicio de Satanás, sus ángeles y sus partidarios. Hay cosas que apuntan en Mateo 13. La descripción va de lleno a mostrarnos qué va a pasar con Israel, más que nada. Si bien en Mateo 13 hablamos de la pequeña parábola de la perla, la cual hace referencia a la iglesia, bueno, estos dos pasajes, Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3, aunque tratan de programas diferentes, como lo son Israel y la iglesia, en algún punto se tocan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la naturaleza del tiempo en el cual estamos viviendo. Israel en este tiempo está padeciendo y sufriendo algunas cuestiones propias del programa de Israel, y la iglesia tiene lo suyo en esta era, ¿no? Entonces hay que mantener estos programas separados, pero a la vez entender de que es un tiempo, es un mismo tiempo cronológico, el cual tenemos de fondo, y van pasando múltiples cosas a lo largo de estos, ya van 2000 años, podríamos decir, ¿no? Pero traten de hacer el esfuerzo por mantener separados los programas y no mezclarlos. Hoy nos vamos a centrar en Apocalipsis 2 y 3 sobre
la naturaleza del presente, de la presente era, más que nada tocante a la iglesia. Lo de Israel lo hemos pasado en los últimos 2 videos. El periodo de tiempo de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, del Apocalipsis de Juan, en el libro de Apocalipsis, está describiendo acerca de cosas pasadas, presentes y futuras. Si nosotros leemos, yo creo que puse acá la Biblia, sí. Un segundo, leemos Apocalipsis. Cualquiera dice. Vamos de nuevo a por acá. Ajá. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a bajar hasta el versículo 19 y estamos ahí. Ahí estamos. Bien. Dice Apocalipsis 1:19, le dice Juan, casi cerrando el capítulo, dice, escribe pues las cosas que has visto. Hay un verbo en tiempo pasado acá, lo que has visto, las que son, otro tiempo verbal, presente, y las que han de ser o han de suceder después de estas. Estos 3 tiempos verbales son muy importantes, son una clave en el estudio del libro de Apocalipsis, están en la introducción del libro y demarcan 3 cuestiones muy importantes que tenemos que discernir. Volviendo al PDF, vamos al PDF de nuevo. Como pueden ver, Apocalipsis 1:19, leo de nuevo. Me interesaba que vieran cómo estaba escrito en Apocalipsis 1:19, cómo figuran estas cosas. El periodo del tiempo de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis de Juan, en el libro de Apocalipsis, está escribiendo acerca de las cosas pasadas, presentes y futuras. Scott escribe, las grandes divisiones del libro de Apocalipsis se han escrito aquí para enseñanza de la iglesia de Dios. Las cosas que has visto, como cita de Apocalipsis 1:19, se refiere a la visión de Cristo que acaba de contemplar en los versículos 12 al 16 del primer capítulo. Las que son se refiere a varios rasgos sucesivos ampliamente definidos de la iglesia profesante y de la relación de Cristo con ella, hasta su rechazamiento final, ¿no? Bueno, hasta el tiempo de apostasía, podríamos decir, aún no consumado. Ese tiempo de apostasía que llegará en el futuro, posterior al rapto, ese tiempo aún no ha llegado. Pero en tercer lugar, las que han de ser después de estas, que Jesucristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En la tercera división, el mundo y los judíos, y podemos agregar la iglesia corrupta y apóstata, esto es, aquella que ha de ser vomitada, en términos de Apocalipsis, están comprendidas en esta parte estrictamente profética de Apocalipsis. Lo que va desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22 al final. Nada ha contribuido más para desacreditar a los estudios proféticos que el principio erróneo sobre el cual se ha tratado de interpretar este libro, el libro de Apocalipsis. Aquí está la llave
para su interpretación, haciendo referencia al versículo 19, en el cual, repito, se bosqueja el contenido del libro de una forma muy explícita y con 3 tiempos verbales. Las cosas que han sido, las que son y las que serán después de esta. Esto vamos a entrar a tallar más adelante. Todavía no, recién nos estamos introduciendo a esto, pero hay que tener muy presente que es muy importante este versículo 19. Y Pentecostés dice, miren, aquí está la llave de la interpretación de este libro. Está colgando sobre la puerta, ¿no? Estamos, si se quiere, en Apocalipsis 1, es la entrada al libro de Apocalipsis, y colgando sobre la puerta de entrada al libro tenés la llave. La llave está en darse cuenta que estos 3 tiempos verbales que determinan un pasado, un presente y un futuro son la clave de interpretación de todo el libro, de todo el contenido de Apocalipsis. Es importante tenerlo en cuenta porque ahora vamos a ver el mensaje de Cristo, el mensaje profético de Cristo a la era de la iglesia, ¿no? Entonces dice Pentecostés, tomémosla a la llave esta, no mezclemos las cuestiones, usémosla y entremos al libro de Apocalipsis. Hay sencillez y consecuencia al dividir proporcionalmente el contenido principal del libro de Apocalipsis en lo pasado, lo presente y lo futuro. Es fundamental. Realmente es como la llave para pasar la puerta de entrada de Apocalipsis. Respetar estos 3 tiempos que delimitan el contenido del libro de Apocalipsis. Pero tengan en cuenta esto, se los digo con toda humildad. Todavía no hemos ni puesto la llave para entrar al libro de Apocalipsis. Pero bueno, es importante al menos ver el mensaje a las iglesias, que es lo primero que uno se encuentra en el libro de Apocalipsis, a poco de leer el capítulo 1, que es una introducción, ¿no? Inmediatamente están en capítulo 2 y 3 los mensajes a la iglesia. Parece evidente, pues, que Juan, al escribir a las 7 iglesias, está describiendo este presente siglo, la presente era, desde el comienzo de la iglesia hasta el juicio de la iglesia apóstata antes de la segunda venida. Acá hay un conflicto. Pentecostés dice, Apocalipsis 2 y 3 el libro de Apocalipsis en general va a describir la era de la iglesia con todos sus altibajos y todas sus contradicciones, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos. Todo esto está descrito en Apocalipsis 2 y 3 de forma profética en lo que va a ser la era de la iglesia, ¿no? Pero Pentecostés dice también, y aquí se mete un poquito ya en los capítulos posteriores de Apocalipsis, donde hace referencia al juicio de la iglesia apóstata, que no tiene nada que ver con la iglesia verdadera de Cristo. El juicio de la iglesia apóstata es aquí. ¿Por qué señalo esta parte? Bueno, esta parte es la parte en la que en estos 7 años la bestia, el anticristo llamado, destruye la iglesia apóstata en los primeros 3 años y medio, en esta era, en esta parte, después del rapto, al principio de la tribulación, digamos. La iglesia cumple una función fundamental como una herramienta para cohesionar el mundo
después del rapto, se erige un sistema religioso falso cuyas bases ya estamos viendo desde hace décadas que están puestas, las bases, los cimientos de la iglesia apóstata ya están puestos hace mucho, hace mucho. Pero bueno, en el sentido operativo, esta iglesia es vigorizada, comienza una función muy especial de esta iglesia apóstata, falsa, inmediatamente después del rapto. Claro, el rapto provoca, el rapto de la iglesia verdadera o de los creyentes verdaderos, deja un vacío, provoca un gran vacío y un shock desde el punto de vista religioso en el mundo, e inmediatamente la iglesia apóstata es la que entra a sustituir el vacío, si se quiere, que queda después que la iglesia, que los creyentes verdaderos son arrebatados. La iglesia apóstata comienza su oficio de la mano, ¿no? Hay un maridaje ahí entre la iglesia falsa y la bestia en su rol político y diplomático. Esto tiene su origen aquí, y aquí es donde el libro Apocalipsis describe a la iglesia apóstata, a la gran ramera, montada sobre los lomos de la bestia, ¿no? Y quiere decir, el enfoque que hace Apocalipsis después del rapto es que la iglesia falsa tiene la preeminencia, las cámaras están enfocadas en el oficio de la iglesia falsa, que tiene su recorrido inmediatamente después del rapto de la iglesia, con la creación de un nuevo organismo religioso multicultural, ¿no? Que comienza después del rapto, y la bestia, como en su rol político, la utiliza, se complementan para ir transitando esta primer parte después del rapto, que es caótico. Lo que viene después de esto es caótico por causa del rapto. Se organizan estos dos agentes del mal, la iglesia apóstata y la bestia, se organizan para ir surfeando la ola a lo largo de este periodo. Cuando llega este punto aquí, en el cual Dios envía al arcángel Miguel y obliga a Satanás a descender del cielo a la tierra, y Satanás desciende con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo, en este punto Satanás resuelve destruir a la iglesia apóstata que tuvo su participación a lo largo de este periodo de tiempo. Y en este punto la bestia se proclama como único Dios, único ser que debe ser adorado, profana el templo en Jerusalén, las reglas del juego de aquí en adelante cambian, y esto era simplemente para poner un poquito de contexto esquemático a toda esta cuestión, ¿no? Para orientarnos un poco más. Me veo en la necesidad de recurrir al gráfico constantemente porque las cosas que se están describiendo aquí son un poco complejas. Yo no quiero que nadie se pierda en esto, y por eso soy bastante lento, bastante denso y muy explícito y repetitivo. Entonces, de esa manera, el periodo de tiempo cubierto por estos capítulos sería esencialmente, estamos hablando de Apocalipsis 2 y 3, sería esencialmente paralelo con el periodo cubierto por Mateo, el capítulo 13 de Mateo. Bueno, ya hablé de esto, en qué se parecen y en qué no se parecen estos dos pasajes, qué abarca uno y qué abarca otro, y qué distinciones deben hacerse entre estos dos enfoques. El propósito de las 7 cartas. Vamos al punto número 2 y vamos a ver el propósito de las 7 cartas. Se puede sugerir un propósito triforme en la escritura de las 7 cartas. Vamos a ver estos 3 propósitos en estos 2 capítulos.
A. Juan está escribiendo a 7 congregaciones locales, 7 iglesias literales, para poder satisfacer las necesidades de estas asambleas individuales. A ver, esto es fundamental entenderlo, ¿no? Los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3 son 7 cartas que circularon, firmadas por el apóstol Juan, enviadas por correos humanos, creyentes de confianza de la iglesia de Éfeso. Juan en ese entonces estaba como obispo de la iglesia de Éfeso. Entonces, bueno, recibe, en ese momento no, perdón, posteriormente, Juan va a quedar como obispo de la iglesia de Éfeso, primera de las 7 iglesias a las cuales se les envían las cartas, y había necesidades reales que estas 7 iglesias de Asia Menor tenían. Eran necesidades de contexto histórico, diferentes problemas internos y externos que dificultaban la vida de estas iglesias. Entonces es fundamental empezar por esta lectura, digamos, esencial, ¿no? Que es la lectura que entiende que en el contexto histórico de estas iglesias estaban pasando por problemas y necesitaban de algunas correcciones y algunas orientaciones apostólicas, y Jesucristo las envía por mano de Juan. Entonces, tengamos presente esto. Estas 7 cartas son para poder satisfacer las necesidades de esas asambleas individuales. Pember dice: no cabe ninguna duda de que estas cartas estaban destinadas principalmente, ¿no? Esencialmente, a las comunidades a las cuales fueron inscritas. Eran 7 localidades en Asia Menor, algunas todavía se las puede visitar, las ruinas de iglesias históricas de Asia Menor todavía se las puede visitar hoy en día en Turquía. Hoy esto es Turquía, y están allí, son ruinas muy interesantes, se puede ver, hay muchísimo documental de estas iglesias históricas. Fueron iglesias históricas, y tratan estas 7 cartas de circunstancias reales de aquel tiempo. Problemas que estaban teniendo con la gnosis, por ejemplo, en muchos casos, estas iglesias estaban influenciadas por los gnósticos. La mayoría de estas iglesias tienen que enfrentar problemas con el gnosticismo. Si ustedes miran las 7 cartas, era la influencia de la filosofía gnóstica la que había entrado en esas iglesias, doctrinas heréticas que negaban la deidad de Cristo, el pecado como una cuestión real, que afectaba la vida del creyente. Bueno, una serie de cosas con las que tuvo que luchar la iglesia apostólica, y que incluso el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, combate ardientemente. Léanse primera de Juan y fíjense cómo Juan está luchando contra esa influencia de época que estaba ahí permeando en las diferentes iglesias de Asia Menor. Y bueno, hay mucho de la problemática de las iglesias están relacionadas con eso. Habrá, por lo tanto, una aplicación histórica directa de lo que aquí se encuentra registrado para cada una de las 7 iglesias. Lo que estamos diciendo. B. Segunda capa de aplicación sobre estos 7 mensajes. Estas cartas revelarían las varias clases de individuos y asambleas a través de los siglos. Fíjense que modestamente se pone revelarían. Cada cual saca su conclusión si está de acuerdo o no con este enfoque ya más
escatológico, ¿no? Por otra parte, y entre paréntesis, si usted está escuchando este contenido, este audio, este video, y no leyó, no tiene ningún contacto todavía con Apocalipsis capítulo 2 y 3, no tiene nada que hacer más que poner pausa y leerse esos dos capítulos, son cortitos, y así va a poder entender mejor de qué va esto. Yo no voy a leer los 2 capítulos, pero bueno, asumo que el oyente o el televidente está mínimamente familiarizado con Apocalipsis 2 y 3. Estas cartas revelarían varias clases de individuos, no solamente el enfoque es de corte histórico, de los problemas que estaban teniendo esas 7 iglesias, y muchas otras de la época, pero también estas revelarían vamos a llamarlo así, podríamos decir que dentro de la iglesia cristiana hay diferentes tipos o arquetipos de creyentes o de iglesias. Podríamos utilizar estas 7 cartas para caracterizar 7 tipos de iglesia o 7 tipos de creyente, aunque la realidad es mucho más compleja y muchas veces o en las iglesias o en la vida de los creyentes confluyen más de un elemento de estas 7 características, ¿no? Hay iglesias que tienen mezclas de estas cosas, pero bueno, si quieren, podríamos caracterizar con estos 7 arquetipos a los creyentes y a las iglesias de la era de la iglesia. Estas cartas revelarían las varias clases de individuos y asambleas a través de los siglos. 6 lo declara de la siguiente manera: las 7 iglesias representan 7 variedades de cristianos, estos 7, digamos, arquetipos. Yo no estoy 100% de acuerdo con esto, yo lo veo más complejo, pero bueno, cada cual toma o deja lo que considera conveniente. No obstante, cuidado que, aunque yo no estoy 100% de acuerdo, porque, a ver, ¿cuál es la objeción y el problema que tengo con esta forma de ver? Es una visión simplificada de la realidad. Mi carácter, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, por lo general rechaza la simplificación de las cosas. Pero esto no significa que no sea verdad. Hay veces en que las cosas pueden ser simplificadas. Esto no quita la verdad, aunque el problema es quedarse en la simplificación, ¿no? Uno no debe conformarse con esquemas simplificados. Ahí es donde yo considero que debemos tomar esto como una base y desarrollarla, no quedarnos en el simplismo de decir, bueno, hay 7 clases de creyente, uno es así, el otro es asá, o hay 7 clases de iglesia, unas son así, unas son asá. Bueno, no hay que ser tan simplista, pero como arquetipo básico, bueno, estoy de acuerdo. Por algo, estas 7 cartas caracterizan al cristianismo en su totalidad. Por algo están y por algo son tan estructuradas y esquemáticas. ¿Ok? Las 7 iglesias representarían 7 variedades de cristianos, tanto verdaderos como falsos. Si ustedes leen Apocalipsis 2 y 3, entenderán por qué se dice eso. Cada profesante del cristianismo es un efesio en sus cualidades religiosas o un esmirnense, segunda carta, o un pergamita o un
tiatirense o un sardita o un filadelfo o un laodicense. De estas 7 clases que se compone toda iglesia, cada comunidad de cristianos profesantes tiene algunas de las variadas clases que componen la cristiandad en su mayoría. Lo que digo, hay una mezcla, pero en esa mezcla están muy bien identificados estos 7 perfiles, vamos a decir. Hay protestantes papistas, lo cual sería una especie de contradicción, ¿no? Pero los hay. De hecho, la iglesia protestante, la iglesia luterana ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a hacer las paces con la iglesia de Roma. Y de esto estamos hablando hace bastante ya que pasó esto. Hay protestantes papistas y protestantes amigos del Papa, sectarios y antisectarios, partidarios que no son cismáticos, que no causan divisiones, píos, piadosos, en medio de grandes defectos y apostasía. Y también hay impíos en medio de la más ferviente y activa fe. Esto de dentro del seno de la iglesia. Hay luz en lugares oscuros, hay congregaciones, hay iglesias donde predomina la oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, en algunas iglesias que se han desviado, hay luz. Hay luz. Sería el caso de una de las 7 iglesias, como vamos a ver. Y también hay tinieblas en medio de la luz. Sería, por ejemplo, el caso de Éfeso, ¿no? Que era una iglesia en la cual predominaba la luz, pero se achaca en el mensaje a Éfeso algo de tiniebla también. Bueno, así también es la vida de cada creyente y de cada iglesia. No hay que ser un egresado de Harvard para caer en la cuenta de que esto es así. Así, dando a estas epístolas una aplicación directa a nosotros y a los cristianos profesantes de todos los siglos, encuentro que las 7 iglesias en cada iglesia tienen la mayor solemnidad e importancia. Bueno, esta es la opinión de Seix, que traza un paralelo de estas 7 realidades de la iglesia del primer siglo con sus problemas históricos. Hace una aplicación a la vida de los creyentes y a la vida de la iglesia en general a lo largo del cristianismo. Pember dice: cuando se toman juntas estas 7 iglesias, estos 7 mensajes, exhiben cada fase de la sociedad cristiana que siempre se encontrará en varias partes de la cristiandad. Y así le permitió al Señor dar consuelo, es verdad, consejo, exhortación, ánimo, advertencias, amenazas, también. Cristo amenaza a ciertos elementos dudosos que están dentro de la iglesia con características que no son las características de Cristo, los amenaza. En definitiva, en lo cual se pudiera encontrar algo que se adapte a cualquier posible circunstancia de su pueblo hasta el fin del siglo. Yo creo que son 7 arquetipos que pintan, que describen de manera simplificada las diferentes características de los creyentes o de las iglesias. No somos, después de todo, tan complejos que es imposible reducir nuestra variedad en algunos casilleros. No somos tan exclusivos, tan personalistas,
tan diferentes unos de otros, que cada uno es un mundo, bueno, sí, pero caemos en ciertas casillas, en ciertos casilleros. Esto es así, es así. No somos, dijo un gran periodista, me quedó grabado para toda la vida. Haciendo una crítica al humanismo, dijo un gran periodista hace muchos años, no somos los seres humanos tan diferentes como algunos pretenden. De esta manera habrá una aplicación espiritual, además de la aplicación histórica. El periodista que dijo eso se llama Pablo Franza. De esta manera habrá una aplicación espiritual, además de la interpretación histórica. Habíamos dicho que el mensaje de Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias tiene tres formas de, tres capas de aplicación. La primera aplicación a los problemas históricos reales que tenían las 7 iglesias. La segunda capa, esta aplicación que se puede hacer del carácter cristiano. Y la tercera, dice acá, hay una revelación profética en cuanto al curso del siglo de las cartas. Quiere decir, estos 7 mensajes de alguna manera revelarían las características cronológicas de la vida de la iglesia desde su fundación hasta el rapto. Es lo que está diciendo. De alguna manera, estos 7 mensajes pintarían el curso profético de la iglesia, cómo sería, ¿no? Cómo serían estos 2000 años de historia de la iglesia. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Cada uno sacará sus conclusiones. Pember declara, con respecto a esta tercer capa de aplicación, Pember declara: en el orden en que fueron dadas, ellas señalaron de antemano las fases sucesivas predominantes por las cuales la iglesia nominal había de pasar. La iglesia institucional, ¿no? La iglesia, objetivamente la iglesia cristiana, y el rasgo, los rasgos que deja, el rastro que deja, ¿no?, a lo largo de su historia aquí en la tierra. Dice Pember, podrían señalar estas 7 cartas, estos 7 mensajes, las fases sucesivas por las cuales la iglesia fue pasando desde el tiempo en que Juan vio la visión hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor en el fin de la era de la iglesia, poniendo fin con el rapto. Las 7 iglesias, que eran solo 7 de las tantas que Juan pudo escoger para dirigirse a ellas, quien hizo la selección es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo seleccionó providencialmente estas 7 iglesias, que además estaban muy cerquita unas de otras, Si uno las mira ubicadas en un mapa, estaban todas ahí en la misma región de Asia Menor. Entonces compartían una realidad, digamos, interesante, una misma cultura, en fin. Pero son 7 iglesias que Juan pudo escoger. En realidad quien escogió esos destinatarios fue el Espíritu Santo, que inspiró a Juan a escribir y a fijar su vista en esas 7 congregaciones. Parecen haber sido escogidas específicamente debido al significado de sus nombres. Bueno, acá esto es lo que dice Pember. Ténganlo en cuenta. Nosotros podemos adherir más o menos a esta teoría. Éfeso significa amada o quizá relajamiento. Son 2 posibles traducciones de Éfeso. Y acá es donde empezamos con la especulación, que a mí tanto no me gusta.
esta tercer capa de aplicación tiene algunos aciertos para mí y otros entran en un terreno muy especulativo. Lo tengo que decir, no me lo puedo guardar porque yo no me guardo nada. Menos en mi canal, olvídate. Esmirna significa mirra o amargura. Pérgamo significa torre alta o debidamente casada. Yo diría que más que debidamente casada sería la traducción convenientemente casada. Tiatira significa sacrificio perpetuo u ofrenda continua. Sardis significa los que escapan o, también otra traducción, renovación. Bueno, como ustedes pueden ver es bastante ambiguo si se quiere buscar una lógica entre las traducciones o el significado de los nombres. Tenemos varias opciones. Filadelfia significa amor hermanable. La Odisea significa el pueblo que gobierna o que habla o el juicio de las gentes. Bueno, los nombres mismos sugieren la sucesión del desarrollo de los periodos dentro del siglo. Esto es lo que dice Pember. Pember dice hay una lógica, según los nombres, que va encadenando la historia de estos 2000 años. Vamos a ver qué dice. En relación con este desarrollo, Scott escribe: la pretensión eclesiástica, o la presunción, sería también una palabra, la pretensión eclesiástica y el abandono del primer amor caracterizaron el fin del período apostólico, lo cual aparentemente se hace referencia en el mensaje a Éfeso. A Éfeso se la culpa de haber dejado su primer amor, que es el amor ferviente por Cristo, ¿no? Hay que decir también que Cristo, aunque reprende a Éfeso diciéndole, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, también Cristo le dice, y esto siempre falta en los comentarios de Éfeso, pero, cuando hay un pero, tienes que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Cristo le dice lo bueno y le dice lo malo. Le dice lo malo y le dice lo bueno. Yo no sé por qué cada vez que se habla de Éfeso se habla de lo malo, solamente cuando Cristo, después de decirle que había dejado su primer amor, hay un pero, diciéndole, pero, sin embargo, no obstante, tenés esto, que es fabuloso, en el contexto del mensaje a Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y son falsos. Eso, muy bien. Bueno, acá Scott y Pember están de acuerdo en que hubo un periodo inicial en la Iglesia Apostólica que se caracterizó por primero una iglesia ferviente que predicaba el Evangelio y que después se enfrió al final de la era apostólica. Luego siguió el periodo de martirio, esto es verdad cronológicamente hablando, que nos lleva hasta el fin de la 10ª y última persecución en tiempos de Diocleciano. Esmirna, que significa amargo o amargura o amargor, habla, el mensaje a la iglesia de Esmirna habla de persecución. Entonces, bueno, están quienes, los teólogos, que dicen, bueno, esto también coincide con el hecho de que después de la era apostólica, el primer siglo, vino Diocleciano, que arrasó con la iglesia cristiana bajo persecuciones, y hubo 10 persecuciones que se cuentan en la historia de la iglesia primitiva, la iglesia de los padres, ¿no? La decreciente espiritualidad y la creciente mundanalidad
iban juntas desde la anuencia de Constantino y su público patronato del cristianismo hasta el VII siglo. Bueno, acá se cubrieron muchos siglos de historia. Esto sería Pérgamo, ¿no? Esto es lo que teóricamente estaría implícito en el mensaje, si es que hay un paralelo histórico de tiempo en la era de la Iglesia con el mensaje a Pérgamo, estaría aquí, desde el siglo III, donde Constantino, con su edicto, en el 313 primero y más adelante, con otros edictos, logra aliviar la persecución que estaba sufriendo la Iglesia cristiana, hasta el punto en el cual, por medio de un edicto, decreta que el cristianismo se convierte en una religión, la religión oficial del Imperio Romano. Este desarrollo llegó hasta el siglo VII. La Iglesia papal, que es la obra maestra de Satanás en la tierra, bueno, hay muchas obras maestras de Satanás en la tierra, Esta es una de las obras maestras, si se quiere decir. Para mí es un cachivache, no es una obra maestra. Yo lo digo así. Pero sí, la Iglesia de Roma ha logrado una trazabilidad a lo largo de la historia y una infraestructura política que claramente es la base de la futura iglesia apóstata del tiempo del Apocalipsis. De eso no hay duda. Es una cuestión demasiado trascendente, demasiado grande como para ignorarlo, ¿no? La Iglesia papal, la Iglesia de Roma, es vista en su presunción de autoridad universal, católica, significa universal, y también, hay que decirlo, cruel persecución de los santos de Dios. Esto es muy serio, esto es verdad. En Apocalipsis, esta iglesia apóstata de los tiempos posteriores, después del rapto, es la que de alguna manera políticamente apuntala la autoridad de la bestia hasta que la bestia la destruye, ¿no? Bueno, la traición entre esa gente es moneda de cambio, así que no nos sorprenda que la bestia termina destruyendo a la gran ramera. Esto es así. Está en la naturaleza ¿cuál sería la palabra? Homicida. Está en la naturaleza homicida de este tipo de personajes, ¿no? La iglesia de Roma ha sido una iglesia homicida, perseguidora, y Satanás también. Aun cuando va a prescindir de ella en algún punto en el futuro, para matar a los santos por su propia mano. Llegará un punto en los tiempos de Apocalipsis en los que él personalmente ejecutará a los santos de la gran tribulación, a los creyentes de la gran tribulación. Pero no podemos despegar de toda esta inmundicia la iglesia de Roma. Su persecución histórica de los creyentes es innegable. Su presunción de autoridad, ¿no? Bueno, su cruel persecución de los santos de Dios. No tiene nombre lo que la iglesia de Roma ha hecho. Su reinado maligno abarca la Edad Media. Desde el año más o menos 500 hasta el 1500, 1000 años. 1000 años de persecución y de oscuridad total hubo, cuya característica moral se ha calificado muy bien de oscura, ¿no? El oscurantismo, los 1000 años de oscuridad, del 500 al 1500, cuando llega el tiempo más o menos de la Reforma, 1517. Bueno, el papado marchita
todo lo que toca. Según esta visión, Tiatira relataría, de alguna manera retrataría ese periodo de tiempo. A mí a veces me cierra, a veces no me termina de cerrar esta lectura de los 7 mensajes de la iglesia. La reforma fue una intervención de Dios por su gracia y poder para paralizar la autoridad papal e introducir en Europa la luz que había estado ardiendo durante 300 años con más o menos esplendor. El protestantismo, con sus divisiones, esto hay que decirlo también porque el protestantismo muchas veces los creyentes lo caracterizan de la cosa más buena que pasó en la historia. Oh, por Dios. El protestantismo, Lutero mismo, hizo cosas aberrantes. Las guerras que hay entre las divisiones de la iglesia protestante, cómo se masacraron, cómo se mataron, el uso político que hicieron de la reforma. Un asco. Un asco. Genera más duda que certeza mirar la historia de cerca con lupa ahí en toda esa era. Por Dios. El protestantismo, con sus divisiones y su estado muerto, muestra, el estado se refiere al estado jurídico de una nación, a la organización jurídica de una nación, un estado-nación, ¿no? Muestra bastante claramente cuán lejos está del ideal de Dios para la iglesia y para el cristianismo. Sardis, el mensaje a Sardis implicaría más o menos, lo veo muy volátil este argumento, esa época. Otra reforma, igualmente obra de Dios, caracterizó el principio del último siglo, Filadelfia. Bueno, el estado general presente de la iglesia profesante, que es el de la tibieza, es el más odioso y nauseabundo de todos los ya descritos. Este es el último mensaje. De los 7 mensajes, este es el último. Este es el último de la iglesia de la Odisea, ¿no? Que caracteriza a la iglesia de una iglesia que es profesante de Cristo, pero es tibia, es indiferente. Es de las 7 iglesias o de los 7 mensajes a las 7 iglesias, probablemente uno de los peores, no el peor, pero uno de los peores. Bien podríamos denominar la última fase de la historia de la iglesia en la víspera del juicio, el periodo sin Cristo, la Odisea. Bueno, lo que está diciendo acá el escritor, a ver si con el gráfico nos ayudamos un poco más. Teóricamente, desde este punto de vista, la era de la iglesia estaría dividido en 7, desde el Pentecostés, desde la flecha que está allá, negra, del Pentecostés, hasta el rapto, la iglesia mostraría, los 7 mensajes a la iglesia mostrarían el desarrollo cronológico de toda esta era. Acusado su estado terminal en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces, bueno, este es un punto de vista interpretativo de los 7 mensajes a la iglesia. Quiere decir, están, a ver si recapitulamos, están los 7 mensajes a la iglesia literales con los problemas que tenían en esa época. Una segunda capa de aplicación que, diríamos, es lo que se aplica en general a las iglesias
arquetípicamente, ¿no? 7 tipos de creyentes o 7 tipos de iglesias fácilmente reconocibles. Podría ser, siempre es más complejo que eso. Y una tercera capa de aplicación que dice, bueno, estos 7 mensajes representan la historia de la iglesia, de los 2000 años que van de historia, representan y consecuentemente, ¿qué está diciendo? Bueno, lo que están diciendo es que, a ver, vuelvo acá por un segundo, es que la era de la iglesia debería terminar con la era de la Odisea. ¿Qué quiere decir? Si hemos visto pasar en estos 2000 años todas estas características y nos ubicamos desde este punto de vista, ¿no? Nos ubicamos como que ya estamos en el periodo de la Odisea, esto significaría que la era de la iglesia está terminando de alguna manera, está terminando, y presumiblemente podríamos estar acercándonos al fin de la era de la iglesia, ¿no? Y por ende al rapto. Hay algo que indica en el tiempo presente. Nosotros estamos antes del rapto, no sabemos a qué distancia del rapto estamos. Pero desde este punto de vista, la pregunta sería, a ver, una pregunta que corresponde hacerse es, estando a cierta distancia del rapto que no sabemos porque no hay calendario, no hay fecha, no hay señales. Las señales que habla la Biblia de Cristo viniendo son las señales de la segunda venida. Del rapto no hay señales. Hay una gran diferencia entre la segunda venida y el rapto. De acá no se habla de señales. Presumiblemente, si nosotros estamos aquí, lo que deberíamos preguntarnos es si ya podemos ver desde esta perspectiva que se están preparando las cosas que van a suceder en este periodo, principalmente en este periodo. Si estando en la era de la iglesia en algún punto acá, somos capaces de ver de una manera muy seria, de una manera muy seria, cachivache no. Si estamos en condiciones de ver que la plataforma política y geopolítica que describe la escritura a partir de este tiempo es visible, entonces significa que probablemente nos estamos acercando al fin de la era de la iglesia, porque si desde acá somos capaces de ver qué pasa del otro lado, ¿no? Es presumible que estemos cerca de la era de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de el fin de los tiempos de la iglesia. Y cuando caracterizan a la iglesia en el fin de los tiempos de la iglesia, que no hay que confundir con el fin de los tiempos de la gran tribulación, realmente caracterizan a la iglesia, tanto Pablo como Pedro, como una iglesia corrupta, como una iglesia que ha perdido su esencia y como una iglesia que solamente tiene el nombre cristiano, pero no las características. Esto es lo que dice Pablo, le dice a Timoteo, y lo que dice Pedro en los postreros tiempos de la iglesia. Lo cual coincide con la descripción que hace la Odisea. Yo quiero dar mi opinión. Yo tengo que dar mi opinión en esto. La mayoría de los que creen en esta teología y en esta escatología dicen que estamos en el tiempo de la Odisea. Yo no sé hasta qué puntos. Sí veo que vivimos en un momento de decadencia total y absoluta, ¿no? Pero yo creo, yo lo veo mucho peor. Permítanme humildemente expresar mi opinión. Yo lo veo mucho peor. ¿A qué me refiero? Si miramos el cristianismo, si miramos la iglesia, objetivamente,
lo que vamos a ver, especialmente en Occidente, lo que es el cristianismo evangélico en Occidente, ¿no? Lo que vamos a ver es que la mayoría de las iglesias está compuesta de las iglesias, digamos, institucionalmente hablando, ¿no? La mayoría de las iglesias está predicando una doctrina que no es sana, que no es la de la Biblia, y se alcanza a distinguir que la mayor parte de las personas que profesan ser cristianas en esas iglesias no son creyentes. ¿A juzgar por qué? A juzgar por lo que dicen creer. Quiere decir, desde mi punto de vista, yo como veo la cosa, en mi análisis muy particular, yo creo que en la mayor parte de las iglesias, hay una minoría de creyentes verdaderos en cada iglesia. Una terrible minoría de creyentes en las iglesias. En algunas iglesias ya no hay más creyentes. Ya, si encontrás un verdadero creyente adentro de una iglesia, en algunas iglesias es encontrar una aguja en un pajar. Esto está reflejado en Apocalipsis. Y permítanme por un segundo que les lea un pasaje de Apocalipsis. Que es terrible. Miren, el mensaje de la iglesia de Sardis. Si quieren, vemos esto. El mensaje de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en velá, y afirma las cosas que quedan, porque estaban a punto de morir, porque en realidad están a punto de morir. Qué traducción penosa esta. A ver. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta expresión, esta era la realidad de la iglesia de Sardis en el primer siglo. Pero hoy por hoy yo no creo que haya un mejor mensaje o un mejor cuadro para representar a la iglesia cristiana evangélica. Para mí la iglesia cristiana evangélica está muerta. Muerta, ¿no? La expresión esta significa, mirá, está camino a la muerte tu iglesia. Despertate, sé vigilante, despertate porque la iglesia está a punto de morir. Porque dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, le dice Cristo a esta iglesia, pues si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense, a esto quería llegar. Aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No es que son creyentes más o menos dignos. Acá el lenguaje es terrible. Acá se está distinguiendo entre creyentes y no creyentes. En palabras de Cristo, en esta iglesia hay unas pocas personas que son verdaderamente creyentes. Pocas personas. Desde mi punto de vista, esta es la realidad de la iglesia hoy. Hay muy pocas personas adentro de la iglesia institucional que son creyentes. Quedan muy, muy pocas. ¿Por qué? Porque la decadencia que ha sufrido la iglesia en los últimos 100 años, en los últimos 70 años de historia, la
el desvío de la sana doctrina a las doctrinas que se predican hoy, la negación del pecado, la negación de Satanás, la negación del infierno, la ausencia, el evangelio de la gracia de Dios brilla por su ausencia. Hoy por hoy es fácil encontrar todo tipo de cosas raras adentro de las iglesias evangélicas, menos la sana doctrina. Y esto yo lo he comprobado, porque lo he comprobado de primera mano, entrando a diferentes iglesias, visitando diferentes iglesias, asistiendo a diferentes iglesias a lo largo de estos últimos años. Se ve que en el seno de esas iglesias unas pocas personas son verdaderos creyentes, regenerados. Esto yo creo que es la manera en que mejor se lee la realidad cristiana hoy día. Los cristianos adentro de las iglesias son la excepción, son una excepción. Mucha religión, mucho show, mucho circo, adentro de la iglesia evangélica cristiana, pocos creyentes. Bueno, amigos, tengo que cortar. Mi intención era llegar hasta el final, pero se hizo bastante largo. El próximo video terminaremos con... déjenme que les muestre algo. Un segundo nomás les pido, un segundo más. Fíjense lo que viene. Tenemos esto. El fin del presente siglo. Bueno, vamos a analizar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, pero fíjense lo que viene después. La cuestión terminaría acá. Ya estamos ahí, la bibliografía. Fíjense lo que viene después. Capítulo 10. La posición del traslado parcial. Bueno, en otras palabras, vamos a empezar a tocar el rapto, el arrebatamiento. Hay algunos creyentes que creen que algunos van a ser arrebatados y otros van a ser dejados acá. Eso es lo que se denomina en la escatología la posición de un traslado, de un rapto parcial. Vamos a analizarlo esto. A partir de aquí tenemos probablemente meses de analizar la doctrina del rapto. Estamos muy cerca ahí de empezar a estudiar el arrebatamiento. Es tan profundo el tema del arrebatamiento que nos va a llevar meses. Analizar todas las posturas, los pros y los contras de una postura, qué dice la Biblia, si sostiene o no sostiene tal postura. Estamos ahí cerca de comenzar a hablar del rapto. Y me despido leyéndoles algo que pasó la semana pasada prácticamente. La semana pasada hubo un movimiento evangélico que predijo que llegaría el rapto, el arrebatamiento. No sé si se enteraron, algunos tal vez sí, otros no. Bueno, el pastor Joshua Lakela, un pastor sudafricano, predijo el rapto para los días 23 y 24 de septiembre, mes pasado. Sería cuando, según él, tuvo un sueño, el pastor tuvo un sueño. Tuvo un sueño en el cual Jesucristo le dijo que entre el 23 y el 24 de septiembre, más o menos ando por ahí para arrebatar a los creyentes. Bueno, su predicación se volvió viral en las redes, especialmente en TikTok, bajo el hashtag RaptureTalk, generando muchas publicaciones y reacciones. Escuchen esto. Algunas personas llegaron a vender sus casas o autos. Cachivache. Llegaron a tomar medidas extremas motivadas por la creencia de que entre el 23 y el 24 de septiembre llegaría el rapto. No hay ninguna fecha para el rapto, amigos. No hay señales. No hay calendario, no hay cronograma para el rapto. Cristo prometió venir por los suyos, no dijo cuándo. Lo que sí dijo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el libro de Apocalipsis coinciden en que
el fin de la era de la iglesia estaría marcado por una tremenda oscuridad espiritual dentro del seno de la iglesia. Estas características son las que estamos viendo. Tristemente hay que decirlo. Esto no es para regocijarse. Esto es para lamentarse. Que estemos como estamos en este momento histórico donde deberíamos estar cuidando la doctrina. Lamentable, lamentable. Amigos, nos vemos la próxima. Cuídense, les mando un abrazo.